Hola muchachos, hoy voy a hablarles sobre la ilustración. Estoy tomando este medio para poder entonces comunicarme con ustedes porque van a tener un ejercicio conmigo el 23 de este mes. Bueno, primero que todo, tenemos que saber qué es la ilustración. La ilustración es una corriente intelectual, política y cultural, ¿verdad? Que se desarrolló a eso del siglo XVIII, estamos hablando de 1700, ¿verdad? En donde todo lo que el hombre iba a hacer tenía que dársele preponderancia más que nada a la razón, a la capacidad de análisis, a la capacidad de pensar profundamente las cosas. El hombre prácticamente para esta época buscaba liberarse de todas las ataduras que había tenido en los siglos anteriores, en el pasado, ¿verdad? Que habían sido ataduras que aparentemente no le dejaban progresar, no le dejaban mostrar su pensamiento, su sentir con respecto a los problemas de la sociedad. Habían instituciones que se encargaban, por cierto, de esto, de mantener al hombre prácticamente en un estado de falta de progreso intelectual y sumido a dogmas y a todo lo demás. Entonces, en esta época ocurre este movimiento y este movimiento tiene más que nada su mayor escenario en Francia. Uno de los métodos para poder difundir todo esto al resto de Europa, que les digo, fueron una serie de libros que se lanzaron en aquella época, fueron tertulias, se hacían conferencias, así que poco a poco una gran masa de la población europea fue adquiriendo conocimientos más allá de los conocimientos que existían. Uno de los grandes difusores, hablando de libros, fue el libro de la enciclopedia, este gran diccionario que contenía prácticamente todo lo que se había hecho, todo lo que había hecho el hombre en el campo científico en el pasado. Un diccionario, por cierto, hecho por franceses, entre los que estaba Diderot y d'Alembert. ¿Cuáles eran las características que presentaba la ilustración? La ilustración presentaba por supuesto, una confianza ciega en la razón. Igualmente presentaba una fe en el progreso científico. Igualmente criticaba tremendamente a la religión, o sea, criticaba tremendamente a lo que había sido la autoridad de la iglesia y a la autoridad de los monarcas, que aunque resultaran ilustrados, todos sabemos en el fondo que lo que estaban buscando era perpetuarse en el poder, pero ahora, por supuesto, tratando ellos de mostrarse igualmente progresistas, pero realmente lo que querían era que su poder continuara. Y era prácticamente una cuestión muy contradictoria, estar en el poder, seguir siendo los grandes señores y al mismo tiempo no permitir más muchas libertades. Eh, por supuesto, como lo acabo de decir, la ilustración se presentaba como una crítica al absolutismo que habían presentado los monarcas en el pasado. ¿Quiénes eran los grandes representantes de la ilustración? Pues tenemos primero al señor Bernard de Fontanelle. Bernard de Fontanelle, él sabía muy bien que todos estos escritos que habían hecho un Isaac Newton y otros científicos no eran muy bien comprendidos por la mayoría de la gente. Entonces, ¿qué él va a hacer? Él va a tratar de que estos conocimientos científicos lleguen a una gran cantidad de personas dentro de Europa. Él va a hacer esto accesible a una gran cantidad de gente. Por eso que se le llama el gran difusor de las ciencias al señor Bernard de Fontanelle. Él hizo que esto fuera más fácil de entender. Igualmente tenemos al señor Pierre Bayle. ¿Qué pasaba con Pierre Bayle? Pierre sabía todo la influencia que había tenido la iglesia en la vida política, en todos los sentidos, ¿verdad? La vida social de todos los hombres dentro del continente. Entonces, él, a través de sus escritos, se convirtió en un líder, en un portavoz de lo que era pedir tolerancia de credo, que todas las personas que quisieran tener un credo diferente al catolicismo pudieran tenerlo y que por aquello no fueran perseguidos ni maltratados, ¿verdad? Así que Pierre Bayle presenta toda una serie de razones por las cuales el hombre
si quiere progresar, necesitaba dejar esto atrás, necesitaba dejar este dogma atrás, ¿verdad? Que era lo implantado en aquella época por la Iglesia Católica. Igualmente tenemos a Isaac Newton. Isaac Newton, él hace toda una revolución en lo que sería la ciencia, sobre todo en la mecánica. Él presenta, como sabemos, sus leyes de movimiento, que son las leyes de inercia, que se sabe sobre eso, ¿verdad? Un cuerpo que permanecerá en reposo hasta que se ejerza una fuerza sobre él. Igualmente la ley de la fuerza y la aceleración, ¿verdad? Mientras más fuerza se le imprime a un cuerpo, pues tiene una aceleración igualmente más fuerte. Tenemos igualmente la acción y la reacción, que es otra de las leyes de movimiento que él presentó, y por supuesto su gran colaboración que lo hizo también muy famoso, que fueron la ley de gravitación universal. Estos son todos aportes que revolucionaron, perdón, aquella época. Igualmente tenemos a Montesquieu. Montesquieu trató de hacer que el raciocinio no solamente fuera para la ciencia, sino que igualmente se aplicara a la vida social y política del hombre. Entonces, él sabía muy bien que la única forma de hacer que el poder no se concentrara en las manos de un solo hombre, como era el caso de los monarcas absolutos, él buscó que el poder estuviera distribuido de una forma más justa. Entonces creó esto de la división de los poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el judicial. Y para esto se basó en todo lo que pasaba con Inglaterra, que ustedes saben que Inglaterra, a diferencia de las demás naciones, controlar los ímpetus de sus reyes, ¿verdad? Por medio de una monarquía de tipo constitucional. Igualmente tenemos a Voltaire, que Voltaire, al igual que el señor Pierre Bayle, trató de buscar una serie de tesis en favor de la tolerancia, ¿verdad? La tolerancia en todos los sentidos, la tolerancia de credo, la libertad que el hombre tenía para expresarse y, por supuesto, el tratar de hacer que los monarcas igualmente respetaran los derechos de los hombres o de los ciudadanos. Igualmente tenemos a Diderot. Como ya lo dijimos anteriormente, la más grande contribución de Diderot, otro francés, fueron sus 28 tomos, ¿verdad? De la enciclopedia, que es todo un compendio de todos los trabajos que se habían hecho en los siglos anteriores, trabajos científicos, por cierto, que mostraban que realmente el hombre buscaba el progreso y quería ya atreverse a saber y no tener miedo hacia lo que eran los retos hacia el futuro, ¿verdad? Igualmente tenemos a Rousseau con su contrato social. Rousseau estaba igualmente preocupado de los derechos del hombre dentro de la sociedad, de cómo debía ser la relación del Estado con el hombre, que el Estado estaba realmente ahí para proteger los intereses del hombre. Fue uno de los grandes propulsores de la democracia, porque él pensaba que el deseo de un solo individuo debía ser echado a un lado y tomarse en cuenta el deseo de la mayoría dentro de la sociedad. Y pues lo que deseara la mayoría tenía que ser bueno para cada uno de sus componentes. Así que este señor estaba tratando en un contrato social de hacer que todo el mundo se ubicara y que fuese una sociedad justa, que se ubicara el hombre que regía la nación y que se ubicaran igualmente los miembros de esa nación, atendiendo por supuesto a las leyes, tomando en cuenta sus derechos, pero igualmente sus deberes. Entonces, todo esto que acabo de decirles, muchachos, son los grandes aportes de todos estos hombres de la Ilustración, la época de las luces, porque realmente esta época fue una época de progreso increíble y que iba a tener unas grandes consecuencias en los próximos siglos. Yo espero, muchachos, que esta explicación pues les ayude para poder comprender este tema, y cualquier pregunta que ustedes tengan, acuérdense que siempre estoy a sus órdenes. Bueno, eso es todo por ahora, muchachos. Saludos y sigamos adelante, porque en ningún momento se puede detener la educación y el aprendizaje. Los veo, los quiero y hasta luego.